en las vastas tierras del antiguo Egipto, donde el Nilo serpenteaba como una serpiente divina y los faraones reinaban con puño de hierro, los hebreos sufrían bajo el yugo de la esclavitud. Día tras día, moldeaban ladrillos bajo el sol ardiente, mientras el eco de sus oraciones se perdía en el desierto, como si el cielo hubiese sellado sus oídos. Pero una noche, una estrella pareció titilar de manera distinta. En lo más profundo del desierto de Madián, un hombre huía de su pasado. Su nombre era Moisés, príncipe caído, pastor de ovejas y elegido sin saberlo. Mientras guiaba su rebaño por los riscos pedregosos, divisó un fuego que no consumía, aquella zarza ardiente que desafiaba la lógica y llamaba a la eternidad. Se acercó, y una voz que resonaba como trueno en las montañas y susurro en el alma dijo: «Moisés, Moisés». El corazón del hombre tembló, no por miedo, sino por un reconocimiento antiguo, como si su alma recordara algo que su mente aún no entendía. «Aquí estoy», respondió, con la voz quebrada. «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es tierra santa». El fuego no quemaba, pero ardía con una misión. La voz le habló del dolor de su pueblo, del clamor que había llegado hasta el trono del Altísimo. Y entonces llegó el llamado: «Ve, pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Moisés titubeó, su alma dividida entre la duda y el deber. ¿Un pastor enfrentarse al imperio más grande del mundo? ¿Un fugitivo convertirse en libertador? Y justo cuando alzó la vista, el fuego pareció envolverlo sin herirlo, y supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Cuando el fuego desapareció, Moisés quedó solo bajo las estrellas, pero el eco de la voz divina aún retumbaba en su interior. No era el mismo hombre que había subido a la montaña. Algo había despertado, algo ancestral, algo eterno. Con paso firme, descendió hacia su hogar en Madián. Allí, abrazó a Séfora, su esposa, y tomó en brazos a su hijo. Pero no hubo tiempo para despedidas largas. Moisés les habló de su visión, del fuego sagrado, del mandato celestial y del viaje que debía emprender. Jetro, su suegro, lo miró con gravedad. «Ve en paz, hijo mío», dijo. «Si Dios te ha llamado, ¿quién puede detenerte?». Moisés partió con su vara en mano, la misma que usaba para guiar ovejas, sin saber que esa misma vara guiaría naciones. Mientras avanzaba hacia Egipto, una figura se unió a él en el camino. Era Aarón, su hermano mayor, enviado por Dios para acompañarlo. Se abrazaron con fuerza. El pasado quedaba atrás. Ahora eran mensajeros del Altísimo. Juntos atravesaron valles y ciudades, desiertos y oasis, hasta que las murallas de Egipto se alzaron ante ellos como un monstruo dormido. El bullicio del mercado, el humo de los hornos, el sonido del látigo, todo seguía igual. Pero Moisés no era el mismo. Con la frente en alto y el corazón encendido por la llama del llamado, cruzó los umbrales del palacio, custodiado por estatuas de piedra y hombres de carne endurecida. Y entonces, frente al trono de oro y arrogancia, alzó la voz: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El silencio fue absoluto. Faraón, envuelto en lino y soberbia, arqueó una ceja con desdén. «¿Quién es ese Dios para que yo obedezca su voz?», dijo con una risa helada. «Israel me pertenece». Pero Moisés, las palabras de Moisés resonaron en las cámaras del palacio como un trueno. El fuego lo había marcado. Los cortesanos se miraban entre sí, entre la burla y el desconcierto. ¿Un pastor hebreo exigiendo la libertad del pueblo esclavo? ¿En nombre de un Dios sin rostro, sin templo, sin nombre? Faraón se recostó en su trono, con una sonrisa afilada. «¿Tu Dios?», dijo con sarcasmo. «Egipto tiene 1000 dioses, y ninguno me ha hecho temblar. ¿Por qué habría de temer al tuyo?». Moisés dio un paso al frente. Aarón se adelantó, y por mandato divino, arrojó la vara al suelo. En un parpadeo, el bastón se transformó en una serpiente viviente, que siseó con fiereza, ondulando como si el mismo desierto la habitara. El murmullo se convirtió en asombro. Los magos de Faraón, hombres de sabiduría antigua y artes oscuras, imitaron el gesto. También arrojaron sus varas, que se convirtieron en serpientes. Pero entonces, la serpiente de Aarón se lanzó sobre ellas,
y una a una las devoró sin piedad. El rostro de Faraón se endureció. Un truco no libera a esclavos, escupió. Aumentadles el trabajo, que fabriquen ladrillos sin paja, que aprendan a no soñar con libertad. Y así, el yugo sobre los hebreos se hizo aún más cruel. Los capataces golpeaban con mayor furia. El pueblo, confundido, miraba a Moisés con dolor. ¿Viniste a liberarnos o a empeorar nuestra carga? Las dudas laceraron el alma de Moisés. Aquella noche, cayó de rodillas y alzó su voz al cielo. Señor, ¿por qué has enviado este mensaje si solo ha traído más sufrimiento? La respuesta no tardó en llegar. Como un viento que sopla entre espinas, la voz divina habló. Ahora verás lo que haré a Faraón. Con mano fuerte lo forzaré, y con brazo extendido echará fuera a mi pueblo. Era el principio. El rugido del cielo estaba por desatarse. Egipto no sabía que se aproximaba la guerra. Una guerra entre el Dios de los cielos y los ídolos de barro. Al alba del primer juicio, Moisés y Aarón se presentaron nuevamente ante Faraón. Esta vez, sus rostros no temblaban. La paciencia divina había dado paso a la advertencia, y la advertencia al juicio. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Dios verdadero. Golpearé las aguas del Nilo con la vara que tengo en mi mano, y se convertirán en sangre. Faraón no respondió. Su silencio fue más desafiante que cualquier palabra. Así que Moisés, sin más, alzó la vara sobre el río sagrado. El Nilo, arteria vital de Egipto, se tornó escarlata. El agua clara se tiñó como si una herida gigantesca se hubiese abierto en la tierra. Los peces murieron en la superficie. El hedor se volvió insoportable, y el pueblo egipcio, horrorizado, no pudo beber de su río sagrado. El clamor de los sacerdotes se elevó como incienso desesperado. El Nilo era considerado un dios, y ese dios estaba sangrando. Los magos de Egipto intentaron imitar la señal, y aunque lograron reproducir la apariencia de sangre, no pudieron revertirla. No podían sanar lo que el Altísimo había herido. Durante 7 días, Egipto fue testigo del primer golpe. Las ánforas, las fuentes, incluso los estanques, todo líquido vital se había convertido en símbolo de muerte. Pero Faraón, con corazón de piedra, se volvió a su trono sin prestar atención. Y así Moisés comprendió: no bastaría con señales. El orgullo del Faraón debía ser quebrado como se quiebra una roca con fuego. La segunda plaga no tardó. Un rugido sordo emergió desde los pantanos. Cientos, miles, millones de ranas, como un ejército obediente al Rey de los cielos, cubrieron palacios, camas, templos y hornos. Subieron por los cuerpos, saltaron entre los manjares, croaron hasta en los sueños. «¡Basta!», gritó Faraón cubriéndose el rostro. «Rueguen a su Dios y dejaré ir a su pueblo». Moisés oró. Las ranas murieron en masa, dejando montones pestilentes. Pero al secarse la tierra, también se secó la palabra de Faraón. Otra mentira. Y los cielos, cada vez más oscuros, preparaban la siguiente advertencia. El sol se alzaba, pero Egipto no despertaba con su habitual esplendor. Una inquietud pesaba en el aire, como si la tierra supiera que algo terrible se avecinaba. Y entonces ocurrió. Un zumbido primero lejano, luego creciente, hasta volverse un rugido de alas. Nubes de mosquitos se alzaron desde la tierra como humo vivo. Se infiltraron en cada rincón, en cada grieta, en cada respiración. Ni el trono de Faraón ni los templos de los dioses estaban a salvo. La nobleza, cubierta de joyas, se revolcaba en el suelo como mendigos, golpeándose el rostro y arrancándose las vestiduras. Y sin descanso les siguieron enjambres de tábanos. Más que insectos, parecían enviados de otro mundo. Mordían, zumbaban, enloquecían. El aire se volvió irrespirable. Solo en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, reinaba una calma sobrenatural. Ni un mosquito, ni un tábano, solo silencio y paz. Faraón llamó a Moisés con urgencia. «Ofreced sacrificios a vuestro Dios», dijo, «pero hacedlo aquí, en esta tierra». Moisés negó con firmeza. «No podemos sacrificar en tierra pagana. Lo que es sagrado para nosotros es abominación para ustedes. Debemos ir al desierto, tal como el Señor lo ordenó». El faraón vaciló. «Está bien, irán, pero no muy lejos, y rueguen ya por mí».
Moisés oró. El cielo se despejó. Las plagas se disiparon, pero el corazón del rey volvió a endurecerse. Y entonces una herida más profunda se abrió sobre Egipto. El ganado comenzó a morir sin aviso. Vacas, caballos, camellos, ovejas, caían sin luchar. Las riquezas vivientes del imperio yacían sin vida en los campos. El rugido de los animales moribundos se mezclaba con el llanto de los granjeros. Pero en los campos de los hebreos, cada bestia permanecía en pie. Faraón envió espías. Volvieron temblando. Ni una sola oveja de Israel ha muerto. Pero el rey no cedía. Y entonces Moisés tomó hollín de un horno, lo lanzó al cielo, y éste descendió sobre la piel de los egipcios como polvo ardiente. Llagas brotaron por todo su cuerpo. Ni mago ni sacerdote pudo protegerse. La élite de Egipto caía enferma, humillada, herida por la justicia divina. Los dioses de Egipto estaban cayendo, uno por uno. Las llagas aún supuraban en los cuerpos de los egipcios cuando Moisés se presentó una vez más ante el faraón. Su voz, antes calmada, ahora retumbaba con la fuerza de un profeta que ha visto el rostro del juicio. Así dice el Señor, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez desataré mi poder como nunca antes lo has visto. Y Moisés alzó la vara. El cielo, hasta entonces gris, rugió con un clamor que partió los oídos. Se oscureció como si una mano gigantesca cubriera el sol. Luego, el primer relámpago cayó. No un simple rayo, sino una lanza de fuego que encendió los campos. Y entonces, la lluvia descendió. Pero no era lluvia, era granizo. Piedras de hielo ardiente, encendidas por rayos celestiales, caían como castigo. El fuego y el hielo en un mismo golpe. Las palmas fueron destruidas. El lino, el trigo, las cosechas enteras, aplastadas, quemadas, reducidas a cenizas y lodo. Los animales que quedaban en campo abierto morían al instante. Egipto gritaba. Jamás había visto un espectáculo tan temible, ni siquiera en las antiguas leyendas. Aquello no era solo una plaga, era guerra, guerra entre el Dios de Israel y el corazón altivo del imperio. Solo en la tierra de Gosén, una línea invisible separaba la furia del cielo del refugio de los fieles. Faraón llamó a Moisés y a Aarón con voz quebrada. He pecado esta vez. El Señor es justo, y yo y mi pueblo impíos. Basta ya de truenos y granizo. Dejaré ir a vuestro pueblo. No quedaré en rebeldía. Moisés, de pie entre los escombros de un imperio agrietado, extendió las manos al cielo, y los cielos se calmaron, pero no el corazón de Faraón. Apenas cesó el estruendo, el rey volvió a endurecerse, como un muro golpeado por olas que no quiere ceder. Y entonces el Altísimo habló. Envío ahora langostas, como nunca las ha visto Egipto, ni las verá jamás. La tierra, ya herida, se preparaba para ser devorada. El alba llegó con un silencio extraño. Los campos arrasados por el granizo yacían quietos, sin viento, sin canto de aves, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. Y entonces, una sombra apareció en el horizonte. Primero fue una línea oscura en el cielo, luego una nube, luego una marea viviente que descendía desde el este con el sonido de millones de alas. Eran langostas, no como las de temporadas pasadas. Estas eran como ejército hambriento enviado por el cielo. Cubrieron el cielo, taparon el sol, y cuando descendieron sobre Egipto, no dejaron nada. Todo lo que el granizo no había destruido, las langostas lo devoraron. Cada hoja, cada brote, cada tallo verde desapareció ante sus fauces diminutas. Se colaban en casas, en templos, en los palacios. El sonido era insoportable, un crujir constante, como si el imperio estuviera siendo roído desde sus cimientos. La desesperación se apoderó incluso de los más orgullosos. Los sacerdotes egipcios rasgaron sus vestiduras. Los generales dejaron caer sus espadas. El pueblo clamaba, pero no a sus dioses, sino al Dios de Moisés. Faraón, por primera vez, parecía realmente quebrado. Se arrodilló ante Moisés y a Aarón. He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros, dijo, con polvo en la frente. Os ruego, quitadme tan solo esta plaga mortal. Moisés oró, y el Señor envió un viento poderoso desde el occidente que barrió con las langostas y las arrojó al mar Rojo.
Ni una quedó. Pero el corazón de Faraón volvió a endurecerse. Entonces, sin advertencia, sin profecía previa, ocurrió algo que ni los sabios, ni los soldados, ni los magos pudieron prever. Una oscuridad cayó sobre Egipto. No era la noche común, era una oscuridad espesa, tangible, una negrura que parecía tragar la luz misma. Por 3 días, nadie pudo ver al otro. Nadie se movía, nadie hablaba. Era como estar en una tumba, antes de morir. Solo en las moradas de los hijos de Israel había luz. El pueblo egipcio, silencioso y derrotado, se rendía. Pero Faraón número, aunque su rostro no podía verse, su corazón seguía en tinieblas más profundas que cualquier plaga. El juicio final estaba cerca. La oscuridad se desvaneció tan silenciosamente como había llegado, pero dejó cicatrices invisibles. Egipto ya no era un imperio altivo, sino un reino tembloroso, con ojos hundidos, manos agrietadas y dioses caídos. Moisés fue llamado una vez más al palacio. Faraón, en sombras, habló con voz quebrada. Idos, llevad a vuestros hijos, vuestras mujeres, pero dejad vuestro ganado. Moisés respondió con firmeza que el pueblo no partiría dejando nada atrás, ni una pezuña, pues aún no sabían qué sacrificios debían ofrecer a su Dios en el desierto. Faraón se irguió, y por última vez habló con voz de hierro. Apártate de mi presencia. El día que vuelvas a ver mi rostro, morirás. Moisés lo miró con los ojos encendidos por el juicio. Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Y así comenzó el silencio antes de la tormenta. Esa noche, el Señor habló con Moisés en voz clara y grave. Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, y después de eso os dejará ir. Y no solo os dejará, os echará. La 10ª señal no sería solo una advertencia, sería el golpe final, el suspiro último de un imperio que se había enfrentado al Creador. A la medianoche, dijo el Señor, pasaré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en esta tierra, desde el hijo del faraón que se sienta en su trono, hasta el hijo de la sierva que trabaja en el molino, y todo primogénito de los animales. Un clamor tal se levantará, como nunca lo hubo, ni lo habrá jamás. Pero a los hijos de Israel no se les tocará ni un cabello. Entonces Dios instruyó a Moisés: cada familia tomará un cordero sin defecto, lo sacrificará. Su sangre será rociada en los postes de sus puertas. Y esa noche, cuando pase el ángel destructor, al ver la sangre, pasará de largo. Esta será para ustedes la Pascua del Señor. Y así lo hicieron. Mientras Egipto dormía, las casas hebreas se iluminaban por el fuego de los hogares, el aroma del pan sin levadura y el cordero asado. Padres explicaban a hijos lo que ocurría. El pueblo esperaba, con temor, con fe, con la sangre en los dinteles y la esperanza en el corazón. Y entonces llegó la medianoche. El reloj invisible del cielo marcó la hora señalada. Medianoche. Y entonces, silencio. Un silencio tan profundo que ni los perros ladraban, ni las lechuzas cantaban, ni el viento soplaba entre las palmeras. Era un silencio expectante, que pesaba como el hierro. Y luego, sin un sonido previo, ocurrió. Una sombra invisible cruzó Egipto como una ola silenciosa. En los palacios, los templos, las casas humildes y las prisiones, los primogénitos cayeron. El hijo del faraón, heredero del trono, yacía inmóvil entre sedas y perfumes. El hijo del panadero, el primogénito del sacerdote, el hijo del general, del labrador, del escriba, del soldado, todos. Ni un rincón escapó. Incluso las bestias, lo poco que quedaba del ganado egipcio, gemían con un sonido que estremecía los huesos. Y de pronto se oyó un grito, un alarido que rompió la noche como un cristal quebrado. Luego otro, y otro, y otro más, hasta que el aire se llenó de gritos desesperados, como una sinfonía de lamento desgarrador. Era el clamor de las madres, de los padres, del pueblo entero. Un clamor que ascendía hasta el cielo. Era el juicio, era la justicia. Mientras tanto, en las casas marcadas con sangre, el silencio permanecía. Los hijos dormían, los padres velaban en oración, y la sombra pasaba de largo. Faraón, con el rostro desencajado,
su túnica hecha jirones y el alma en ruinas, se levantó de su trono y envió un mensaje a Moisés. «Levántate, sal de en medio de mi pueblo, tú y los hijos de Israel. Llevad todo lo vuestro, llevad vuestra fe, vuestros hijos, vuestro ganado, y bendecidme también a mí». El pueblo egipcio, tembloroso, comenzó a entregar sus riquezas a los hebreos: oro, plata, telas finas, utensilios. Suplicaban que se marcharan antes de que la tierra entera muriera con ellos. Así, en una sola noche, un pueblo esclavo se convirtió en pueblo libre. Pero aún no habían salido del todo. La luna los miraba desde lo alto, mientras miles de pies se alistaban para marchar. El éxodo estaba por comenzar. La luna llena colgaba en lo alto como un farol encendido por el mismo Dios, y bajo su luz plateada, los hebreos se pusieron en movimiento. Más de 600.000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, cargaban consigo lo poco que tenían: mantas, vasijas, recuerdos. Algunos llevaban el pan sin levadura aún caliente, envuelto en mantos. Otros, los huesos de José, como él lo había pedido siglos atrás. Todos llevaban algo más: fe. La columna avanzaba como un río humano, guiado por Moisés y Aarón. No había mapa, no había camino marcado, solo la promesa del Señor y una nube que aparecía ante ellos, suspendida en el aire como un guía viviente. Una nube durante el día, una columna de fuego durante la noche. El pueblo seguía aquella luz como quien sigue una voz en la oscuridad. No se perdían, no se detenían, porque algo dentro de ellos, algo más profundo que el miedo, más antiguo que el dolor, les decía: ahora sí, somos libres. Los egipcios, desde lejos, observaban. Su imperio, hasta hace poco intocable, había sido humillado por un Dios que no conocían. Sus campos ardían, sus ídolos yacían en el polvo, y ahora sus esclavos se marchaban como un ejército. Pero en las cámaras del palacio, el corazón de Faraón no estaba en paz. Su hijo muerto, su pueblo derrotado, su trono vacío de poder. El rugido del orgullo herido comenzaba a subir de nuevo. Mientras los hebreos caminaban hacia el desierto, aún sin saber lo que vendría, una orden surgía entre gritos y corceles: «Preparad los carros, reunid el ejército, los traeré de vuelta, o los destruiré». Pero los hebreos no sabían que la sombra de Egipto volvía a cernirse sobre ellos. Solo caminaban, cantaban, algunos reían, otros lloraban, todos miraban al cielo, donde la nube del Señor flotaba como un padre que no aparta la vista de sus hijos, y el desierto comenzaba a abrirse ante ellos, mientras a lo lejos los cascos de los caballos comenzaban a resonar. El viento soplaba cálido y seco, como un susurro del desierto. La columna de nube y fuego guiaba al pueblo sin descanso. El horizonte se extendía como una promesa de libertad, pero también de incertidumbre. Los hebreos avanzaban, sin saber qué los esperaba más allá del desierto. Pero algo comenzó a perturbar la calma. Lejos, sobre la línea del horizonte, el sonido de los cascos de los caballos se hizo cada vez más fuerte. El ejército egipcio venía tras ellos. Faraón, con furia ciega, había lanzado su última carta. Con todo su poder, lo que quedaba de su orgullo, lo que quedaba de su ejército, avanzaba con la furia de un animal herido. El pueblo hebreo, viendo las sombras de los carros en la distancia, comenzó a murmurar. El miedo se instaló entre ellos como un veneno. Algunos gritaron a Moisés: «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muramos aquí en el desierto? No había tumbas en Egipto». Moisés, con el corazón pesado, alzó la mano y calmó al pueblo. «No temáis, el Señor peleará por nosotros». Pero el mar estaba delante de ellos, inmenso, imposible de cruzar. No había salida, solo la vastedad del agua, que parecía engullir todo a su paso. El ejército egipcio se acercaba. La tierra temblaba bajo sus pies. Y entonces, Moisés, con su rostro hacia el cielo, levantó sus manos. Oró, clamó, y algo ocurrió. Primero, un viento comenzó a soplar, fuerte, con la fuerza de una tormenta. El cielo se oscureció y las aguas del mar se agitaron. Los hebreos miraban, aterrados, mientras el viento levantaba las aguas como una pared, formando dos columnas gigantescas a cada lado. El mar no estaba quieto.
estaba dividiéndose. La tormenta rugía, pero el pueblo por un instante no entendió lo que sucedía. Entonces, la voz de Moisés resonó, firme y clara. «Marchad, atraviesen». Con la luz del fuego sobre sus espaldas, los hebreos avanzaron a través de las aguas, caminando por un camino seco en medio del mar. A cada paso, la murmuración se apagaba y la incredulidad se convertía en asombro. A su alrededor, los muros de agua se alzaban como torres imponentes, desafiando la naturaleza, desafiando el mismo curso de la historia. Detrás de ellos, los egipcios, cegados por el rencor y el furor, comenzaron a perseguirles. La furia del faraón no iba a ser detenida, pero cuando los carros egipcios llegaron a las orillas del mar, algo sucedió. El viento cambió de dirección. Las aguas que habían estado separadas comenzaron a reunirse, y el mar, como un animal desbordado por su furia, se cerró sobre los soldados egipcios. Gritos, desesperación. Los carros y los caballos fueron arrastrados por las olas, como juguetes en manos de un niño travieso. El ejército de Faraón, que había marchado con orgullo hacia la victoria, fue tragado por las aguas. No quedó ni uno. El pueblo hebreo, en su milagrosa travesía, emergió del otro lado, exhaustos, asustados, pero libres. El sonido de la tormenta se desvaneció. Frente a ellos, la tierra prometida se extendía. Lejos, en el horizonte, se veía la silueta de las montañas que esperaban. Pero el pueblo no avanzó aún. Se detuvieron, y en un momento de silencio reverente, comenzaron a cantar. «Cantaré al Señor, porque se ha exaltado gloriosamente. El caballo y su jinete ha arrojado al mar». Y Moisés, con su brazo alzado, miró el mar. Sabía que, más allá de las aguas que ahora brillaban bajo la luz del sol, estaba el comienzo de una nueva vida. La libertad era suya, pero también lo era la responsabilidad de seguir. El sol comenzaba a ascender, bañando la vasta llanura del desierto con su calor implacable. Delante de ellos se extendía una tierra infinita de arena dorada y roca árida, un mar de polvo sin fin. Pero el pueblo hebreo había cruzado el Mar Rojo y ahora no había vuelta atrás. Al principio, todo parecía una bendición. El cielo estaba claro, la caminata era ligera y la libertad era una carga que el pueblo aceptaba con esperanza renovada. Sin embargo, el desierto no era un lugar amable. La sed comenzó a hacer mella en sus cuerpos. El hambre, que al principio parecía lejana, pronto se convirtió en un enemigo más cercano que la sombra misma. Pasaron 3 días de marchas interminables sin encontrar agua. El sol golpeaba sus rostros y las aguas de sus cantimploras se agotaban rápidamente. Al final, llegaron a un lugar llamado Mará, donde, con gran alivio, encontraron agua. Pero cuando intentaron beber, la tristeza los invadió. El agua era amarga, imposible de beber. El pueblo comenzó a murmurar. Las quejas se levantaron como una tormenta. «¿Por qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? Para que muramos de sed. En Egipto había agua, aunque éramos esclavos». Moisés, sintiendo el peso de la frustración del pueblo, se apartó y oró al Señor. Y el Señor respondió. Le indicó un árbol que debía ser arrojado al agua. Moisés hizo lo que le dijo, y cuando el árbol tocó las aguas amargas, éstas se transformaron en agua dulce, limpia. La sed fue apagada, pero algo más quedó en el aire, un susurro de lección. El pueblo debía aprender a confiar, no solo en Moisés, sino en el Dios que les había salvado. El Señor habló entonces, con voz firme pero llena de misericordia. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a Egipto te los enviaré a ti. Yo soy el Señor, tu sanador. El pueblo bebió hasta saciarse y la marcha continuó. Los días pasaron y mientras avanzaban, otro obstáculo se les presentó: el hambre. La tierra seguía siendo desolada y la comida escasa. El pueblo comenzó a clamar de nuevo, esta vez por pan. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Allí comíamos pan hasta saciarnos. Ahora estamos en este desierto para morir de hambre. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. El cielo abrió una puerta a lo inesperado. Por la mañana, cuando el sol comenzó a calentar el aire, algo cayó del cielo.
No era lluvia, ni nieve, ni granizo, sino una sustancia que cubría el suelo como el rocío. Los israelitas se acercaron a este extraño maná y se preguntaron entre ellos, ¿qué es esto? Moisés les explicó, es el pan que el Señor os da para comer. Cada día recogeréis lo que necesitéis para el día. Así fue. Cada mañana el pueblo recogía el maná y con él sobrevivía. A veces el desierto parecía una prisión, pero la provisión de Dios nunca fallaba. La marcha continuó, pero el corazón del pueblo, aunque se mantenía firme, ya comenzaba a mostrar signos de agotamiento. La travesía por el desierto no era solo física, era un proceso de transformación profunda. Y mientras el pueblo aprendía a confiar en lo invisible, a depender de lo que no podían ver ni tocar, su fe se forjaba como el hierro bajo el yunque. El desierto se extendía ante ellos como un desafío infinito. Cada día parecía igual al anterior. El sol abrasador, las dunas interminables, la ansiedad por el futuro. Sin embargo, los milagros no cesaban. Día tras día, el maná caía del cielo y las codornices, enviadas por el Señor, llenaban el aire con su vuelo. Pero el pueblo, aunque alimentado y protegido, no podía escapar de su creciente impaciencia. La crítica se había vuelto constante. Las quejas ya no solo giraban en torno a la comida y el agua, sino que se extendían a la fatiga que empezaba a devorar el espíritu de los israelitas. Moisés se veía cada vez más solo, enfrentando no solo el desierto físico, sino la lucha por mantener la unidad del pueblo. Un día, mientras acampaban en Refidim, el pueblo volvió a alzar su voz en quejas. Esta vez no era el hambre, ni la sed, sino la desesperación. No había agua. La tierra estaba árida, y el miedo al agotamiento se cernía como un manto sobre ellos. Moisés, agotado y al borde de la frustración, se apartó del pueblo y clamó al Señor. ¿Qué he de hacer con este pueblo? Están a punto de apedrearme. Y el Señor, con la misma paciencia infinita que los había guiado hasta allí, respondió: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también la vara con la que golpeaste el Nilo y golpea la roca en Horeb. De ella saldrá agua y el pueblo beberá. Moisés hizo lo que se le mandó. Golpeó la roca con la vara y al instante el agua comenzó a brotar como un río en medio del desierto, saciando la sed de toda la multitud. El pueblo bebió, pero la lección estaba más allá del agua. Era una lección de confianza, de paciencia, de fe, en un Dios que proveía más allá de lo visible. Moisés llamó a ese lugar Masá y Meribá, porque allí el pueblo había puesto a prueba al Señor, diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? El desierto no era solo un lugar físico, sino el lugar donde el pueblo estaba siendo moldeado, probado y transformado. Cada dificultad era una oportunidad para aprender a depender de Dios. Pero, al mismo tiempo, cada queja, cada desconfianza, era un obstáculo en el camino de la verdadera libertad. Fue entonces cuando, después de tantas pruebas, llegó una noticia inesperada. Un visitante se acercó a Moisés. Era su suegro, Jetro, sacerdote de Madián, quien había oído hablar de todo lo que había sucedido con Israel y vino a ofrecer su ayuda. Jetro vio el cansancio en los ojos de Moisés y al observar cómo el líder del pueblo resolvía todos los problemas solo, le dio un consejo sabio. No puedes hacerlo todo solo, Moisés. El pueblo es demasiado grande. Organiza a los hombres en grupos y pon sobre ellos líderes para que resuelvan los asuntos pequeños. Así podrás enfocarte en los asuntos más importantes y el pueblo no se agotará. Moisés escuchó y siguió el consejo de Jetro. Comenzó a delegar responsabilidades, estableciendo un sistema de liderazgo para guiar a su pueblo de manera más efectiva. Y mientras todo esto sucedía, el pueblo se acercaba al monte Sinaí, donde un nuevo y majestuoso encuentro con el Señor los esperaba. El monte Sinaí, con su cima oculta en nubes oscuras, parecía un lugar sagrado, apartado del mundo. Al acercarse, la presencia del Señor se hizo palpable. El aire mismo vibraba con una energía divina, como si la misma tierra respirara en comunión con el cielo. El pueblo, al ver el monte a lo lejos, se detuvo, temeroso, y Moisés ascendió con su hermano Aarón y los ancianos de Israel. El Señor les había hablado, les había preparado. Consagraros,
porque dentro de 3 días me manifestaré, les dijo. Y durante esos 3 días nadie podía acercarse al monte. El pueblo se alejó de él, temeroso del fuego y los truenos que comenzaban a envolverlo. Nadie debía tocar la montaña, pues quien lo hiciera, moriría. El tercer día llegó, y con él un espectáculo aterrador. Un trueno atronador resonó en todo el valle, y el monte comenzó a temblar. Un humo denso como el de un horno cubrió la cima, y un sonido como el de una trompeta resonó, cada vez más fuerte, hasta que toda la tierra tembló con él. La gente temerosa se apartó aún más, y Moisés con paso firme subió. A medida que ascendía, la nube divina lo envolvía, y una vez más se encontraba cara a cara con el Señor, en un lugar donde el tiempo parecía detenerse. La voz de Dios se escuchó, clara y profunda, resonando desde la tormenta. He oído el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento, y los he traído a este lugar para hacerlos una nación santa, un pueblo que me pertenece. Ahora, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Moisés, de rodillas, escuchó en reverencia. Sabía que algo trascendental estaba por suceder. El Señor continuó, instruyendo a Moisés que les dijera al pueblo: santifíquense hoy y mañana, y estén listos para el tercer día, porque en ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí, ante los ojos de todo el pueblo. Y así fue. Cuando el tercer día llegó, el sol estaba opaco, cubierto por una nube de oscuridad, mientras la montaña temblaba violentamente. En la cima, fuego y relámpagos surgieron, y la trompeta del Señor sonó tan fuerte que el pueblo entero, estremecido, temió por sus vidas. Moisés bajó y les habló a los israelitas, diciéndoles que se acercaran con reverencia, pero sin tocar la montaña. Cuando la nube finalmente se abrió, el Señor se mostró en su esplendor, y la voz divina retumbó desde el fuego, proclamando las palabras que serían la piedra angular de la relación de Israel con él. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni te inclinarás ante ellas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Las palabras retumbaban en el aire como un eco de eternidad, mientras Moisés escribía, a la orden del Señor, los mandamientos sobre tablas de piedra, 10 principios fundamentales para vivir como pueblo de Dios. A medida que la voz de Dios proclamaba las leyes, la multitud se postró en el suelo, incapaz de soportar el peso de la gloria divina. La atmósfera estaba impregnada de santidad y poder, y en cada palabra que el Señor decía, el pueblo entendía que no solo se trataba de reglas, sino de un pacto eterno. El Señor habló del Sabbat, del respeto a los padres, de la vida, la propiedad y la verdad. Cada uno de los mandamientos resonaba como un llamado a la justicia, a la misericordia, a la obediencia. Cuando las palabras cesaron, la nube de fuego se disolvió lentamente, y Moisés descendió del monte, llevando en sus manos las tablas de piedra. Pero al llegar, algo lo detuvo. El pueblo, al ver que Moisés tardaba en regresar, había caído en la desesperación. No podían soportar la incertidumbre, y cedieron a la tentación. En el campamento, en la base del monte, habían construido un ídolo, un becerro de oro, al que rendían culto. El corazón de Moisés se llenó de ira al ver la traición, y sin pensarlo, arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas en pedazos. La escena que Moisés encontró al regresar del monte fue como una herida abierta en el corazón de su misión. Mientras él ascendía al monte, buscando la dirección divina para su pueblo, ellos, en su desesperación y falta de fe, habían creado un ídolo, un becerro de oro, forjado con las joyas y el oro que habían traído de Egipto, brillaba en el centro del campamento. El pueblo danzaba y celebraba en su presencia, adorando la figura dorada, como si hubieran olvidado todo lo que el Señor había hecho por ellos. El estruendo de la música y los cantos eran un eco de rebelión, de desobediencia abierta al Dios que los había liberado. El corazón de Moisés se llenó de furia y desesperación. ¿Cómo podían haberse alejado tan rápidamente de la fidelidad que les había enseñado? Con pasos rápidos y furiosos, descendió del monte. Cuando vio el becerro y la adoración desmedida del pueblo, la ira de Moisés explotó.
Tomó las tablas de la ley, las que contenían las palabras del pacto de Dios, y las arrojó al suelo, destrozándolas en pedazos. El eco de las tablas quebrándose resonó como el sonido de un corazón roto. Pero no era solo el pacto lo que se rompía, era la confianza misma, la relación que Dios había establecido con su pueblo. Moisés, con voz temblorosa de rabia y dolor, se dirigió al pueblo. ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Qué os ha llevado a cometer este gran pecado? El pueblo, al ver la furia de Moisés y la rotura de las tablas, comenzó a temer. Algunos se apartaron, avergonzados, otros quedaron en silencio, pero la mayoría no podía mirar a los ojos de Moisés, pues sabían que la culpabilidad los envolvía. Aarón, el hermano de Moisés, temblaba al ver la furia en los ojos de Moisés. Intentó justificarse, pero sus palabras fueron vacías. No te enojes, hermano mío. Sabes que este pueblo es propenso al mal. Me pidieron que les hiciera un Dios, y yo no pude negarme. Pero Moisés, sin poder contener su dolor, despojó a Aarón de su autoridad y se dirigió al pueblo con firmeza. ¿Quién está del lado del Señor?, preguntó, con voz grave. Solo los levitas respondieron, y Moisés les ordenó que tomaran sus espadas y ejecutaran juicio sobre aquellos que se habían rebelado. Ese día, alrededor de 3000 hombres cayeron ante la espada. Era un acto de disciplina severa, pero también de purificación. El pueblo, de alguna manera, tenía que entender el peso de su desobediencia. Al día siguiente, Moisés se retiró al monte nuevamente. Había visto la profundidad del pecado del pueblo, pero también conocía la bondad infinita de Dios. El Señor le había dado una segunda oportunidad, una oportunidad de restauración. Moisés, al estar en la presencia de Dios, intercedió por el pueblo. Perdona este gran pecado. Si no puedes perdonarlos, bórrame a mí también de tu libro. El Señor con voz solemne respondió, el que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero al pueblo le daré una nueva oportunidad. Iré con ellos, porque yo soy su Dios. Moisés, con la cabeza baja, regresó al campamento con las nuevas tablas de piedra. Esta vez, él mismo las esculpió, y el Señor, fiel a su palabra, volvió a escribir sus mandamientos en ellas. El aire en el campamento de Israel era diferente ahora. La furia de Moisés y la disciplina que siguió habían sido duras, pero necesarias. Sin embargo, lo más importante aún estaba por suceder: la restauración de la relación entre el pueblo y su Dios. Moisés había intercedido, y el Señor, en su misericordia, no había rechazado a su pueblo por completo. El día después de la purificación, Moisés ascendió nuevamente al monte Sinaí. Esta vez, sin la furia, sino con la humildad de un hombre que sabe que solo en la presencia de Dios se encuentra la respuesta. En la cima del monte, la nube de gloria rodeó a Moisés una vez más, y el Señor le habló: haz 2 nuevas tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte. Yo escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las primeras tablas, que tú quebraste. Moisés, con obediencia renovada, talló 2 nuevas tablas de piedra y ascendió al monte una vez más. El viaje hacia la cima del monte Sinaí no fue corto, pero esta vez no sentía la presión de la ira ni la desesperación. En su corazón había algo nuevo, la esperanza de que el pacto, aunque quebrantado, podría restaurarse. Al llegar a la cima, el Señor descendió en una nube. Su presencia era gloriosa, poderosa y tan palpable que la tierra misma parecía estremecerse. Y en ese momento, el Señor proclamó su nombre, revelando la profundidad de su carácter: el Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en bondad y fidelidad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que no tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés, al escuchar estas palabras, se postró ante el Señor y le dijo con humildad: si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego, Señor, que vayas con nosotros. Este pueblo es terco, pero perdona nuestra iniquidad y pecado, y haznos tu herencia. El Señor, en su gran misericordia, respondió: yo haré un pacto con este pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en ninguna nación.
todo el pueblo verá la obra del Señor, porque será una obra tremenda lo que haré contigo. El Señor le dio a Moisés nuevas instrucciones, leyes que debían seguir. Estas leyes no solo se trataban de obedecer normas externas, sino de formar un pueblo que viviera de acuerdo a la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. El pacto renovado era más que reglas, era una invitación a una relación viviente con Dios. Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel, dijo el Señor. Moisés pasó allí 40 días y 40 noches, sin comer ni beber, sumido en la presencia de Dios. Durante este tiempo, el Señor lo instruyó sobre la construcción del tabernáculo, el lugar donde él moraría en medio de su pueblo. Moisés regresó del monte con las nuevas tablas, ahora inquebrantables, llenas de la palabra viva de Dios. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro brillaba con una luz tan intensa que el pueblo temió acercarse a él. El rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios, la misma gloria que había visto en el monte. Él les dijo al pueblo las palabras del Señor y les mostró las nuevas tablas. El pacto había sido restaurado. El aire en el campamento de Israel era ahora distinto. El sol ya no parecía tan abrasador y las estrellas brillaban con una luz más cercana, como si el cielo mismo reconociera la restauración del pacto entre Dios y su pueblo. El pecado había sido confrontado, la misericordia había descendido, y el pueblo estaba listo para dar el siguiente paso: edificar un lugar donde la presencia del Señor pudiera habitar entre ellos. El Señor, en su fidelidad, le dio instrucciones claras a Moisés. El tabernáculo no era solo un lugar de adoración, sino un símbolo de la relación única que el pueblo tenía con Dios. Era un santuario móvil, que los acompañaría durante su travesía en el desierto y se convertiría en el centro de su vida espiritual y comunitaria. Dios ordenó que el tabernáculo fuera construido con materiales preciosos: oro, plata, bronce, telas finas, pieles de animales, madera de acacia. Cada pieza, cada componente del tabernáculo tenía un propósito sagrado, desde el altar del holocausto, donde se ofrecerían los sacrificios, hasta el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote entraría una vez al año. Todo debía ser hecho conforme a las instrucciones divinas. Moisés, confiando en la sabiduría que Dios le había otorgado, convocó a los artesanos y líderes de las tribus. Uno de los nombres más prominentes fue Bezalel, quien fue elegido por Dios para ser el maestro artesano encargado de la construcción del tabernáculo. Bezalel estaba lleno del Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y conocimiento para hacer todo tipo de obras artísticas. «Hazlo todo conforme al modelo que te he mostrado», le dijo el Señor a Moisés. El pueblo respondió con generosidad. Desde el más pobre hasta el más rico, todos trajeron sus bienes: oro, plata, piedras preciosas, telas y materiales necesarios para la construcción del tabernáculo. Nadie se reservó, pues todos entendían que el tabernáculo era la morada de Dios entre ellos. Los trabajos comenzaron y el ritmo del campamento cambió. Ya no era solo un pueblo caminante en busca de una tierra prometida. Ahora se convertían en una nación consagrada, un pueblo que, a través de la obediencia y la adoración, aprendería a vivir bajo la presencia de Dios. El pueblo participaba activamente en la construcción. Se veía a los israelitas, hombres y mujeres, en plena dedicación, tejiendo cortinas de lino fino, cortando maderas de acacia y trabajando sin descanso para crear un lugar donde Dios pudiera habitar. El tabernáculo no solo era una estructura, sino un símbolo del corazón del pueblo, un recordatorio de que todo lo que hacían debía ser para la gloria de Dios. Moisés, al ver la dedicación del pueblo, sentía una gran gratitud. El desafío era grande, pero también lo era el propósito. El tabernáculo sería el centro de su vida como nación, el lugar donde ofrecerían sacrificios y donde se encontrarían con el Dios vivo. Allí se guardaría el arca del pacto, que representaba la presencia misma de Dios. El tabernáculo no era solo un edificio, era una representación de la santidad de Dios y la necesidad de pureza en el pueblo. Cada detalle, desde la entrada hasta el altar, desde el mobiliario hasta la disposición de las tribus alrededor del tabernáculo, debía ser cuidadosamente seguido para cumplir con la voluntad divina.
Cuando finalmente se completó la construcción, Moisés inspeccionó cada rincón. Era como si todo el campamento respirara un nuevo aire. El tabernáculo estaba listo, y el pueblo estaba preparado para ofrecer a Dios su adoración en espíritu y verdad. El último paso llegó. Moisés, siguiendo las instrucciones divinas, ungió y consagró el tabernáculo, el altar, y todo lo que había sido usado para el servicio de Dios. Lo hizo con aceite santo, que representaba la unción y la santificación del Señor sobre el pueblo. Finalmente, el Señor descendió en una nube sobre el tabernáculo. La gloria de Dios llenó el santuario, y la nube se posó sobre él, como señal de que Dios había aceptado el sacrificio de su pueblo y que Él estaría con ellos en su viaje hacia la tierra prometida. El pueblo, al ver la gloria de Dios manifestada, cayó de rodillas en adoración. Sabían que su relación con el Señor había sido restaurada y que la presencia divina sería su guía, su refugio y su esperanza mientras avanzaban hacia el futuro. El tabernáculo brillaba con la presencia de Dios y el pueblo de Israel sentía una renovada esperanza. Con el corazón lleno de fe, sabían que ya no solo eran un grupo de esclavos liberados, sino una nación elegida, guiada por la mano de Dios. La nube divina que descendió sobre el tabernáculo se convirtió en su guía. Durante el día, la nube les indicaba el camino, y por la noche, una columna de fuego los iluminaba, asegurándoles que Dios estaba con ellos. El viaje hacia la tierra prometida había comenzado. Ya no había marcha atrás, pero el camino que se extendía ante ellos no sería fácil. El desierto, vasto y árido, no solo ponía a prueba su resistencia física, sino también su fe. La tierra prometida estaba a miles de kilómetros, y cada paso significaba una prueba de obediencia y confianza en el Señor. A pesar de la presencia de Dios entre ellos, el pueblo comenzó a dudar. El hambre, la sed y las adversidades del camino provocaron murmuraciones. Recordaban los peces, los pepinos, los melones de Egipto con nostalgia, olvidando que en aquella tierra de esclavitud también habían sido oprimidos y sufridos. Su fe en Dios se tambaleó y comenzaron a lamentarse. Ojalá muriéramos en Egipto. Allí, al menos, comíamos hasta saciarnos. Moisés, cansado por las quejas constantes del pueblo, se postró ante el Señor pidiendo ayuda. Dios le respondió, diciendo: «Les daré carne para que coman, pero también castigaré su desobediencia». Y así fue. Dios envió codornices que cubrieron el campamento, dándoles carne para comer. Pero al hacerlo, también les mostró el costo de su falta de fe. Aquellos que habían murmurado morirían en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. El viaje se extendía, y aunque el pueblo recibía la provisión diaria de maná del cielo, muchos seguían cuestionando la dirección de Dios. Sin embargo, cada día que pasaba, una lección de fe y obediencia se les enseñaba. La serpiente de bronce, que Moisés levantó para sanar a los israelitas mordidos por serpientes venenosas, era otro recordatorio de que solo en la obediencia a Dios podían encontrar sanidad y protección. En el camino, también surgieron conflictos internos. El liderazgo de Moisés fue cuestionado por su propia familia. Miriam y Aarón, su hermana y hermano, se levantaron contra él diciendo: ¿acaso solo Moisés habla con Dios? ¿No hablamos nosotros también en su nombre? La rebelión de Miriam y Aarón fue castigada rápidamente. Miriam, afectada por la lepra, tuvo que ser apartada del campamento por 7 días. Durante ese tiempo, el pueblo no avanzó. Moisés intercedió por su hermana, pidiendo que Dios la sanara. Y el Señor, en su misericordia, la sanó. Pero la lección fue clara. El liderazgo de Moisés no debía ser cuestionado, pues él había sido elegido directamente por Dios. A pesar de las dificultades, el pueblo avanzaba, con la nube de la presencia de Dios guiándolos día y noche. Cada vez que la nube se levantaba, el pueblo sabía que era hora de marchar. Cuando se detenía, era señal de que debían descansar y esperar. Dios había prometido ser su guía, y la travesía, aunque llena de pruebas, los preparaba para ser la nación que Él quería. Pero a medida que se acercaban a la tierra prometida, nuevos desafíos se presentaron. Los espías enviados a explorar la tierra regresaron con informes mixtos. Algunos dijeron: «La tierra es hermosa, fluye leche y miel».
pero los habitantes son gigantes y las ciudades están fortificadas. Otros, como Josué y Caleb, confiaron en las promesas de Dios y dijeron: podemos tomarla, el Señor está con nosotros. El pueblo, sin embargo, se dejó llevar por el miedo. Se rebelaron contra la idea de entrar en la tierra, y por ello Dios los condenó a vagar por el desierto durante 40 años, hasta que una nueva generación estuviera lista para conquistar la tierra. El juicio fue severo, pero justo. Solo Josué y Caleb, los dos espías fieles, verían la tierra prometida. La generación que se rebeló no lo haría. La travesía por el desierto había sido larga y dura, pero finalmente el pueblo de Israel se encontraba en la antesala de la tierra prometida, aquella que Dios había jurado dar a sus antepasados. Moisés, el líder que los había guiado desde la esclavitud en Egipto hasta este momento, estaba envejecido y sabía que su tiempo había llegado. Ya no sería él quien cruzaría el río Jordán, sino otro hombre, Josué. Josué, uno de los dos espías fieles que habían confiado en las promesas de Dios en el pasado, se había ganado el respeto de su pueblo. Durante los años de vagar en el desierto, había sido testigo del poder y la fidelidad de Dios. Ahora, era su turno de liderar a Israel hacia la conquista de la tierra que les había sido prometida. Antes de que Moisés partiera hacia el monte Nebo, donde moriría, le entregó el liderazgo a Josué, con estas palabras llenas de autoridad y esperanza: sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. El pueblo sabía que, aunque Moisés no estaría con ellos, el mismo Dios que los había acompañado a lo largo de su viaje seguiría guiándolos. Josué asumió el mando con la fe puesta en las promesas de su Dios. Los primeros desafíos fueron inmediatos. El río Jordán, que debía cruzar el pueblo para entrar en la tierra prometida, era un obstáculo formidable. Sin embargo, Josué no temió, pues sabía que el Dios de Moisés seguía siendo el mismo. Dios le habló, diciéndole que mandara a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza a entrar en el agua. Y cuando lo hicieron, las aguas del Jordán se detuvieron, creando un paso seco para que el pueblo cruzara. La primera ciudad que enfrentarían en la tierra prometida era Jericó, una fortaleza imponente que parecía imposible de tomar. Pero Josué recibió instrucciones claras de Dios: marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día, marchar 7 veces y hacer sonar las trompetas. A pesar de lo extraño de la orden, Josué obedeció, y el pueblo con fe siguió sus pasos. En el séptimo día, cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó con fuerza, los muros de Jericó se desplomaron, y la ciudad fue entregada a Israel. La victoria fue un testimonio del poder de Dios y de la importancia de obedecer sus instrucciones, sin importar cuán incomprensibles pudieran parecer. La victoria en Jericó fue solo el comienzo. A medida que Israel avanzaba hacia el sur, enfrentaron más batallas contra las ciudades cananeas, pero con cada victoria, su confianza en Dios crecía. Josué guiaba al pueblo con sabiduría y valentía, siempre recordando que el éxito no dependía de sus habilidades militares, sino de la obediencia a Dios. Sin embargo, no todo fue fácil. Israel también sufrió derrotas, como en la ciudad de Ai, debido a la desobediencia de uno de los suyos, Acán, quien había tomado cosas consagradas para sí mismo. El pecado de Acán resultó en una derrota dolorosa, pero Dios, en su justicia, purificó al pueblo y les permitió regresar a la batalla con éxito. A medida que la conquista avanzaba, el pueblo comenzó a tomar posesión de las tribus y ciudades de la tierra prometida. Las promesas de Dios se estaban cumpliendo, pero Josué sabía que aún quedaba mucho por hacer. Su tarea no era solo conquistar la tierra, sino también asegurar que el pueblo viviera fielmente bajo la ley de Dios. Cuando las batallas cesaron, Josué convocó al pueblo a un gran acto de renovación del pacto. En un cerro llamado Siquem, Josué reunió a las tribus de Israel y les recordó todas las obras poderosas de Dios. Les instó a elegir a quién servirían, pues la fidelidad a Dios era esencial para disfrutar de las bendiciones de la tierra prometida. Su mensaje fue claro: si no os parece bien servir al Señor, elegid hoy a quién serviréis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo con una sola voz respondió:
Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios, que nos ha sacado de Egipto. Con este renovado pacto, Josué reafirmó la unidad de Israel y su compromiso con Dios. El tiempo de Moisés había llegado a su fin. Tras cumplir la misión que Dios le encomendó, guiando al pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto hasta las puertas de la tierra prometida, Moisés ascendió al monte Nebo, donde Dios lo llamó a descansar. Desde allí, Moisés vio la tierra que tanto había anhelado alcanzar, pero que no pisaría. Con su mirada puesta en la vasta extensión de la tierra prometida, Moisés, el siervo fiel de Dios, recibió el consuelo de saber que el pueblo no sería abandonado. Aunque su cuerpo no cruzaría el Jordán, su espíritu viviría en las generaciones venideras, pues su liderazgo había sido fundamental en la formación de la nación. Antes de su muerte, Moisés había dejado una última instrucción al pueblo: que fueran fieles a Dios, que no olvidaran las maravillas que Él había hecho por ellos y que transmitieran a sus hijos las leyes y los mandamientos que el Señor les había dado. La memoria de Moisés quedaría grabada en la historia de Israel, un recordatorio de que la obediencia a Dios es la clave para disfrutar de sus bendiciones. Josué, ahora el líder de Israel, asumió la responsabilidad con valentía y fe. Había sido discípulo de Moisés, y aunque la sombra de su maestro era grande, Josué sabía que el mismo Dios que había guiado a Moisés también lo guiaría a él. La transición de liderazgo no fue sencilla, pero la promesa de Dios de estar con Josué como lo estuvo con Moisés fue firme y segura. Los años de conquista continuaron bajo el liderazgo de Josué, y aunque muchas batallas fueron libradas, la tierra prometida comenzó a ser tomada por las tribus de Israel. Cada tribu recibió su herencia, la tierra que Dios les había prometido, y se establecieron en las regiones que Dios había señalado para ellos. La división de la tierra fue un acto solemne, un recordatorio de que todo lo que tenían provenía de la mano de Dios. Al final de su vida, Josué convocó a todo Israel a un último encuentro en Siquem. Allí, recordó al pueblo las obras poderosas de Dios y reafirmó el pacto con él. Josué, al igual que Moisés antes que él, les instó a elegir a quién servirían. Y como su maestro, Josué proclamó con firmeza: «Si no queréis servir al Señor, elegid hoy a quién serviréis, pero yo y mi casa serviremos al Señor». El pueblo, al igual que en tiempos de Moisés, respondió con una sola voz: «Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses». Con esas palabras de fidelidad, el pueblo de Israel renovó su compromiso con Dios. Josué, el líder valiente que había guiado a Israel en la conquista de la tierra prometida, murió a la edad de 110 años. Fue enterrado en la tierra que él mismo había ayudado a conquistar. El legado de Moisés y Josué perduró en las generaciones que seguirían. La historia de su obediencia a Dios, su fe en las promesas divinas y su lucha por la justicia y la paz se transmitió de padres a hijos, y la nación de Israel continuó adelante, no como un pueblo cualquiera, sino como un pueblo elegido, llamado a ser luz para las naciones. Y así, el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, con Dios como su guía, y la esperanza de que, aunque la travesía del desierto había sido larga y ardua, el viaje hacia la verdadera tierra de paz y prosperidad apenas comenzaba.